Revelado, el increíble secreto oculto que cambió mi vida tras ser abandonada antes de la boda, María nunca imaginó que el día más esperado de su vida se convertiría en un verdadero infierno. Con cada hilo que unía su vestido blanco, se tejían también sus sueños de amor y familia. El pueblo entero vibraba con alegría, decorando las calles con luces y flores, ansiosos por celebrar la unión con Carlos, su primer amor. Pero de pronto, todo se desvaneció. La mañana antes de su boda, con el corazón repleto de ilusiones, recibió un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Carlos la había dejado, sin una sola palabra de explicación. En un instante su mundo perfecto se convirtió en una pesadilla gris. Las campanas del pueblo celebraron un amor que ya no existía, mientras María se quedó sola, envuelta en el velo de su tristeza. La mezcla de miradas llenas de compasión y juicio la persiguió aún más. ¿Qué habrá pasado?, murmuraban los vecinos. Su familia, que había apostado todas sus esperanzas en ella, comenzó a alejarse, como si la desdicha fuera contagiosa. María se sintió atrapada, como si los vivos colores de su vida se hubieran desvanecido en un océano de soledad. Sin embargo, toda historia de sufrimiento tiene un giro inesperado. Fue en ese taller de bordado, un pequeño refugio donde las mujeres se reunían a crear, donde María halló una luz en su oscura realidad. Por primera vez en meses encontró un espacio para sanar. Allí, entre hilos de colores, descubrió que no estaba sola en su dolor. Otras mujeres, cargadas con sus propias historias de abandono, la abrazaron con calor y comprensión. La complicidad fue instantánea, y las risas comenzaron a brotar entre las lágrimas. Inspiradas por su lucha personal, decidieron organizar un festival de bordado que uniera a las mujeres del pueblo. María se convirtió en la voz del grupo y con cada puntada que daba, no solo creaba hermosas prendas, sino que también tejía un nuevo sentido de comunidad y empoderamiento. Las mujeres comenzaron a sentirse fuertes ante su adversidad. El festival pronto empezó a tomar forma, y el pueblo empezó a vibrar nuevamente, esta vez con esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día del festival llegó, y el aire estuvo lleno de risas, música y relatos de vida. María, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se paró frente a la multitud. En ese momento culminante se atrevió a compartir su secreto. El verdadero motor de su fuerza no había sido solo su destreza con la aguja, sino el amor incondicional que había encontrado en sí misma y en su familia. Sin embargo, la mirada de sus padres, amordazada por el rencor, la dejó con una pregunta en el aire: ¿podrían perdonar un pasado doloroso? La tensión se palpaba. ¿Sería capaz su familia de atravesar el abismo del sufrimiento y reencontrar el camino hacia la unidad? En ese instante el futuro de María volvía a ser incierto, pero su espíritu seguía brillando, esperando el próximo capítulo de su vida. El viento acariciaba suavemente el pelo de María mientras la multitud aclamaba su nombre. Sin embargo, el eco de la celebración no podía ahogar el murmullo de su ansiedad. Sabía que el festival de bordado había comenzado a transformar su vida, pero también era consciente de que había una sombra que permanecía en el corazón de su familia. A lo lejos sus padres se encontraban juntos, con expresiones que reflejaban un tumulto de emociones entre la tristeza y la ira. El pasado no se borra con sonrisas, pensó María, mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con brotar. La calidez del espacio compartido con las otras mujeres la rodeaba, pero el frío de la incomprensión familiar aún la atormentaba. En el fondo de su ser, sentía que si no lograba sanar esa herida, nunca podría disfrutar plenamente del nuevo camino que se abría ante ella. Decidió acercarse a sus padres después del discurso, con el corazón latiendo en su pecho. Mamá, papá, su voz titubeó al llamarlos. Las miradas de ellos se cruzaron llenas de confusión y desilusión. ¿Iban a escucharla? ¿O quizás ya estaban decididos a dejarla en el hielo de su desdicha? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos hiciste pasar por esto? Su madre rompió el silencio, el dolor reflejado en sus ojos. María sintió que el golpe era más fuerte que cualquier desliz del destino. La pregunta hizo eco en su mente. Había deseado que su familia entendiera su proceso,
pero esa comprensión todavía parecía tan lejana. No sé por qué Carlos se fue, solo sé que me tocó vivir esto. Pero, mamá, no puedo quedarme estancada en la tristeza. Necesito ustedes a mi lado, pero también quiero que me entiendan. Las palabras brotaron de su corazón, rebeldes y llenas de esperanza. La presión en el aire era palpable y María se dio cuenta de que en ese instante, no solo estaban en juego sus propios sentimientos, sino también el de su familia. Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de su madre, y por primera vez desde la ruptura, se vio un atisbo de vulnerabilidad en su rostro. Siempre esperé tanto de ti, María. Tu felicidad era nuestra felicidad. Ahora no sé cómo seguir. Las palabras de su madre impactaron duro en el pecho de María. A veces las expectativas pueden convertirse en una carga insoportable. Fue un momento desgarrador, pero también liberador. María decidió arriesgarse, tal vez podríamos aprender a ser felices juntos, a pesar de todo. La conversación sílaba a sílaba comenzaba a tejer un camino hacia la reconciliación. Mientras tanto, el festival continuaba, sin embargo, la vida personal de María prendía una chispa de esperanza palpable. Una mujer del pueblo, entre el bullicio de las risas, se acercó a ella, trayendo consigo una tela llena de colores vibrantes. He venido a ofrecerte algo, María. La vida te ha dado un nuevo comienzo, y deberías verlo como una invitación a soñar aún más. Las palabras de esta mujer resonaban dentro de ella. ¿Soñar? En medio de la tormenta, la idea parecía extravagante, casi imposible. Pero había en su voz un tono de desafío que hacía vibrar los hilos de su corazón. A veces el camino se hace más claro solo cuando nos atrevemos a seguirlo, continuó la mujer, y con el festival, veo que hay luz en la oscuridad. Permítete soñar, porque tú tienes el poder de cambiar el final. La invitación de soñar llenó a María de energía, pero al mismo tiempo, una profunda pregunta se alzó en su mente. ¿Qué pasaría si su próximo sueño solo traía más tormentas? ¿Y si en lugar de un final feliz, encontraba otro desengaño, mientras se sentía atrapada entre el deseo de seguir adelante y el miedo a perder todo nuevamente? El festival continuaba iluminando la atmósfera. Las risas giraban a su alrededor como mariposas, pero el hecho de que su familia todavía dudara causaba un nudo en su estómago. ¿Qué decisión tomará María? ¿Se atreverá a abrir su corazón nuevamente hacia nuevas oportunidades, o quedará atrapada por el miedo a la traición? Aunque su vida haya comenzado a florecer, aún había un camino incierto por recorrer. El siguiente paso estaba por verse. La alegría del festival se intensificaba, los colores vibrantes llenaban el aire con música y risas, pero para María, el eco del conflicto interior era ensordecedor. Caminó entre los puestos adornados con bordados, sintiendo el peso de las miradas de su familia a su espalda. Su madre aún estaba ahí, con los ojos llenos de lágrimas, y su padre, distante y callado, como si las palabras se le hubieran congelado en la garganta. María se detuvo un momento, buscando un respiro en medio de su confusión. Las voces de sus amigas retumbaban, celebrando los pequeños triunfos de cada una, tejían lazos nuevos mientras ella se sentía como un rompecabezas incompleto. La mujer del pueblo que la había animado a soñar observaba desde un rincón, un destello de esperanza en su mirada. Como si pudiera ver más allá del dolor, decidida, se acercó a un pequeño grupo de mujeres que estaban riendo y compartiendo historias sobre sus bordados. ¿Puedo unirme?, preguntó con voz un poco más firme. Las mujeres sonrieron, y una de ellas, Valeria, la abrazó. Claro, la felicidad es más grande cuando se comparte, dijo con sinceridad. María sintió como poco a poco las tensiones empezaron a aflojarse. Mientras charlaban, un comentario se deslizó entre risas. El bordado es terapia. Teje tus deseos y verás cómo se realizan, dijo una anciana que había visto pasar muchas tormentas en su vida. María contempló sus palabras y sintió que una chispa de inspiración comenzaba a nacer en su interior. Quizás era eso lo que necesitaba, un proyecto personal que le recordara la vida y no solo las heridas del pasado. Con el corazón latiendo con más fuerza, María decidió preparar un bordado especial. Se alejó buscando un rincón tranquilo donde pudiera comenzar a plasmar su historia. Con cada puntada, sentía como su energía sanadora recorría sus manos. El hilo se convertía en un reflejo de sus anhelos, en un símbolo de resistencia. Finalmente, al mirar en su tejido, comenzó a vislumbrar una imagen, flores florecidas en un jardín, a pesar de las tormentas. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo cuando su madre se acercó, el miedo llenando la distancia entre ellas.
María, quiero hablar, dijo la mujer con timidez en la voz. No hemos podido dejar atrás lo que pasó. Ruego que no creas que es tu culpa. No entendía lo que estaba sucediendo, pero confieso que he estado tan perdida como tú. El corazón de María se detuvo por un instante. Aquellas palabras derritieron parte del hielo que se había formado entre ellas. Mamá, quiero encontrar una manera de sanar, de que podamos mirarnos a los ojos sin sentir dolor. ¿Te gustaría ayudarme a crear algo especial juntas? Preguntó, la vulnerabilidad de su voz casi desgarradora. ¿Crear algo juntas? Repitió su madre entre sorprendida y esperanzada. La idea florecía entre ambas como un nuevo comienzo, algo que podían compartir, un camino que tal vez les ayudaría a restaurar no solo su relación, sino también sus propias historias personales. Esa noche, mientras la música seguía resonando en el festival, las dos se sentaron juntas en un rincón, rodeadas de telas brillantes y ovillos de hilo. Hicieron un pacto, el bordado sería su terapia, un hilo de unión en su proceso de sanación. La transformación comenzaba a tomar forma, pero justo cuando el ambiente parecía relajarse, un rostro conocido apareció en la distancia. Carlos, el hombre que había dejado a María en el altar, caminaba hacia ellas. El alma de María se encogió. ¿Por qué había regresado? ¿Qué significaba eso para su nueva esperanza? Las risas y la música del festival apenas alcanzaban a ahogar el alud de sentimientos que la invadía. El momento crucial estaba a punto de desbordar en sorpresas que cambiarían el rumbo de su vida una vez más. ¿Qué estaba dispuesto a revelar Carlos? ¿Destruiría lo que estaban tratando de reconstruir, o sería la oportunidad para una nueva conexión? La incertidumbre flotaba en el aire, electrizante. María sintió su corazón latir con fuerza mientras Carlos se acercaba. No podía quitarse de la mente la imagen del día en que él había desaparecido, dejándola sola en el altar con sus sueños hechos añicos. Cada paso que él daba hacia ellas era un golpe de tambor en su pecho, un recordatorio de heridas que aún no sanaban por completo. ¿María? Su voz era firme, pero también temblorosa. Ella levantó la mirada, notando que su madre se había tensado a su lado. El festival, con sus colores y risas, parecía un mundo distante en ese instante. María guardó silencio, el nudo en su garganta la mantenía atrapada, incapaz de articular un solo sonido. Carlos se detuvo justo frente a ellas, como si todo el bullicio que las rodeaba se desvinculase en el instante. He estado errante, empezó a explicar. Fui un tonto, un cobarde. Necesitaba tiempo para entender mis sentimientos y mis miedos. Las palabras salían apresuradas, como si temiera que el valor se le escapara entre los dedos. María solo pudo mirarlo, buscando en sus ojos alguna señal de la sinceridad que tanto deseaba oír. No sé si podrás entender lo que significas para mí, continuó Carlos, pero tengo algo que necesito decirte. Su madre, visiblemente conmocionada, miró a María. Tal vez deberías escucharlo. Puede que haya algo importante en lo que tenga que decir, murmuró, como si intentara respaldar su decisión. ¿Pero importante para quién? La confusión abría un abismo en su pecho. Me enteré de que te había hecho daño, y no solo a ti, Carlos dijo, su voz apenas un susurro. Después de huir, volví al pueblo. Pasé tiempo reflexionando y me encontré con la verdad que no quería enfrentar. Me di cuenta de que no solo abandoné a la mujer que amaba, sino que también traicioné nuestras esperanzas, nuestros sueños. María sintió como las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Dónde se encontraba la paz que había empezado a construir? ¿Qué quieres de mí ahora? Le preguntó, la rabia y la tristeza entrelazadas en su voz. No puedes simplemente reaparecer y esperar que todo esté bien. Un silencio pesado se asentó entre ellos, como si la respuesta que buscaba estaba atrapada en el aire. Carlos respiró hondo, su mirada llena de pesar. Quiero redimirme, María. No espero que me perdones de inmediato, solo que me escuches. Me enteré que hay un secreto que encerré, uno que te involucra a ti y tus sueños, dijo Carlos, sus ojos atravesaron la vulnerabilidad del momento. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó ella apretando los puños y luchando entre su dolor y la curiosidad que despertaba la revelación. Tu abuela me confió algo antes de su muerte. Un proyecto que construyeron juntas sobre el jardín, algo que un día podría revivir. Y estoy aquí porque creo que es el camino para redimir todo lo que hice mal. Se trata de ti, de lo que realmente te hará feliz, concluyó Carlos, su voz vibrante de emoción.
el horror de su confesión se entrelazaba con una chispa de esperanza que se encendía en el fondo de su ser. María jamás había oído a Carlos hablar con tanto fervor y sinceridad, y aunque dolía en su corazón recordar el pasado, sabía que debía decidir entre dejar ir esos rencores o abrirse a lo desconocido nuevamente. Las mujeres a su lado, los colores del festival, el bullicio de la multitud se desvanecieron mientras el tiempo parecía detenerse. María debía confrontar sus miedos y su futuro. ¿Podría realmente escuchar, reconstruir y encontrar en su pasado el camino hacia adelante? Mientras sus pensamientos giraban, la respuesta parecía más compleja que nunca, y cada opción traía consigo sus propias sombras, y justo cuando su alma se debatía entre el amor y el dolor, Carlos se inclinó un poco más cerca, y le susurró: «Necesitas saber lo que realmente significa tu historia con el jardín. Es más profundo de lo que imaginas, y tienes que elegir si estás lista para enfrentarlo». Las palabras se abalanzaron sobre ella con todo su peso. La verdad estaba a punto de revelarse, pero ¿sería el secreto del jardín la clave de su sanación o simplemente traería más caos a su vida? La multitud del festival seguía animando, pero para María, todo se sentía distante, como si un manto de los recuerdos más dolorosos cubriera sus sentidos. El aroma a comida típica flotaba en el aire, y los colores vibrantes de los trajes de la gente que bailaba parecían burlarse de su confusión interna. Carlos la miraba, su rostro lleno de una mezcla de miedo y esperanza, y eso le provocaba un torbellino de emociones. «Carlos», comenzó, su voz quebrándose. «Siempre pensé que habías dado la espalda a todo lo que habíamos soñado. Ahora dices que hay algo más, un secreto por descubrir, pero no sé si quiero abrir esas puertas». Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, mientras el pasado se presentaba frente a ella como una sombra alargada. Carlos dio un paso más cerca, como si quisiera cerrar la distancia entre ellos. «Lo comprendo y no te culpo por sentir así. Puedo imaginar lo doloroso que ha sido vivir sin mí. Pero el jardín, lo que tu abuela y yo discutimos, no era solo un proyecto. Era lo que significaba su amor por ti. Hay algo que dejó escrito, algo que podría cambiar la forma en que ves tu futuro». Su voz cargaba una urgencia que resonaba en el pecho de María, cuyas dudas luchaban contra la curiosidad que comenzaba a florecer. «¿Pero qué es?», presionó ella, incapaz de contener el ímpetu de su inquietud. «¿Qué pudo decir que es tan importante? Quiero entender, pero cuesta». Carlos bajó la mirada, y por un momento parecía que el mundo se detenía nuevamente. «En ese jardín, tu abuela comenzó a escribir el legado de su familia. No solo las plantas, las flores, sino también los sueños, las esperanzas que tenía para ti. Ella sabía que algún día tendrías que enfrentar la elección más importante de tu vida». Su tono se volvió más intenso, casi reverente. «Ella y yo planeamos que un día, ibas a redescubrir eso. Debo mostrarte lo que ella dejó detrás». María sentía como su corazón latía con fuerza. Cada palabra de Carlos trazaba una línea entre su pasado y un futuro incierto. «¿Pero cómo puedo confiar en ti nuevamente?», preguntó, una mezcla de dolor y determinación brillando en su mirada. Había pasado días enteros pintando imágenes de Carlos y ella teniendo una vida juntos, solo que aquel sueño se había desvanecido en un instante, y ahora debía decidir si atreverse a soñar otra vez. «Porque estoy dispuesto a luchar por ello, María», respondió Carlos, su voz llena de sinceridad. «Este secreto no es solo mío, es parte de ti. Y esa es mi promesa. Si quieres, puedo ayudarte a descubrir qué fue lo que tu abuela dejó, y cómo eso podría traerte paz en lugar de más dolor». María sintió el roce cálido de la emoción asomándose por la cabeza. Las burbujas de esperanza comenzaron a brotar en su pecho de forma sorpresiva. «¿Y si al abrir esa caja, solo encuentro más dolor?». Su voz, aunque titubeante, se escuchó firme. «No lo sé», confesó Carlos. «Pero lo que sí sé es que hay un camino hacia la sanación. Recuerda que el amor, aunque lastimado, puede renacer de formas inesperadas. Te estoy pidiendo que al menos le des una oportunidad a esa posibilidad». María miró a su madre, que ahora parecía observar con mayor atención, y sintió como las dudas se desvanecían lentamente, dejando lugar a una inquietud nueva. ¿Podría abrirse al futuro? ¿Podría el jardín realmente ser la clave para librarse del pasado? «Dame un momento», pidió María, llevándose la mano al pecho, tratando de calmar el torbellino. Mientras se alejaba un poco, buscando equilibrio, sintió que atrás quedaba parte de su vida, un mundo que había aceptado como final. Pero ahora, en este instante, ese mundo parecía estar listo para transformarse.
El viento rugió a su alrededor y la sabiduría de su abuela le susurró a través de las hojas de los árboles. Un giro inesperado de eventos estaba a punto de acontecer, y María sabía que pronto se enfrentaría a lo que había quedado en el jardín. Con el corazón latiendo con un nuevo propósito, giró a ver a Carlos. Está bien, haremos esto juntos. Pero debes prometerme que no me abandonarás otra vez. Carlos asintió, y aquella promesa resonaba en el aire. El destino, en su forma caprichosa, había decidido que el viaje de la verdad y la sanación apenas comenzaba. Sin embargo, justo en ese momento un grito desgarrador hizo eco en el festival, interrumpiendo la atmósfera cargada de emociones. María y Carlos se miraron alarmados, y su corazón se detuvo por un instante. Todo lo que habían comenzado a reconstruir estaba en peligro de desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué era eso que había perturbado la calma? La tensión en el aire se volvió palpable y la línea hacia el futuro comenzaba a oscurecerse una vez más. Mientras el eco del grito se desvanecía, la multitud se agolpó en torno a un punto al final de la calle. La música del festival se apagó y un murmullo inquieto se extendió como una mancha de aceite. María sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué había sucedido? Su instinto la empujaba a correr hacia el tumulto, pero una parte de ella dudaba. ¿Era este el momento? ¿Acaso el destino tenía planes más oscuros para ella? Carlos, que parecía leer sus pensamientos, tomó su mano con firmeza. Vayamos, dijo, su voz grave pero calmada. Quería que María se sintiera segura y quizás, de alguna manera, encontrar respuestas. Juntos se acercaron a la multitud, que comenzaba a dispersarse lentamente, dejando atrás un vacío inquietante. Cuando lograron obtener una perspectiva más clara, lo que vieron les hizo detenerse en seco. Una figura yacía en el suelo, los ojos cerrados, inmóvil. Un grupo de personas se arremolinaba alrededor, algunas llorando, otras llamando al médico. María sintió que su corazón se encogía. Reconoció la chaqueta, era la de su amigo Javier, conocido por su espíritu alegre y su energía inagotable. «Javier», gritó su voz atravesando la masa de cuerpos. Carlos la retuvo instándole a ser cautelosa. «Déjame ir a chequeárselo», ofreció, mas María no podía quedarse de brazos cruzados. Sin pensar, se abrió paso entre la multitud, su voz resonando con cada paso. «Déjenlo pasar. Es mi amigo». Las personas comenzaron a mover sus miradas, algunas incluso apartándose, permitiendo que María se acercara a su amigo. Caído, pálido y sin respuesta, un sudor frío recorrió su frente. Su corazón estaba en un caprichoso tira y afloja entre esperanza y desesperación. María se agachó a su lado, pudo sentir un latido tenue pero presente. «Por favor, Javier, respondes», dijo, tomando su mano. Era increíble cómo una conexión tan fuerte podía surgir en momentos tan frágiles. Los minutos se sintieron como horas, hasta que una voz familiar llegó tras de ellos. Era Sofía, hermana de Javier, pálida y aterrada. «¿Qué le pasó?», preguntó, derrumbándose junto a ellos. «No lo sé», lloró María, sintiendo un nudo en la garganta. «Solo sé que debemos ayudarlo». Mientras la multitud se organizaba y los murmullos se transformaban en gritos de ayuda, María no podía evitar pensar en lo que significaba este momento. La fragilidad de la vida se hacía evidente y los misterios del jardín parecían un eco lejano frente a esta realidad. «Carlos», dijo de repente con los ojos aún fijos en Javier, esto podría cambiarlo todo. Tal vez deberíamos regresar al jardín después de esto». La idea de un nuevo comienzo, a pesar del dolor, comenzaba a tomar forma en su mente. «Claro, lo haremos. Pero ahora concentremos todas nuestras energías en él», respondió Carlos, con un destello de determinación en su rostro mientras llamaba a una ambulancia. Las sirenas a lo lejos rompieron el silencio, trayendo esperanza a la confusión. Pero los sentimientos que caminaban en el interior de María no podían ignorarse. ¿Podía su propio proceso de sanación esperar mientras rodeada del caos? Era difícil mantener esa perspectiva cuando las revelaciones sobre su abuela y el jardín permanecían en espera, soliviantando su curiosidad. En ese instante, Javier comenzó a moverse, un leve susurro escapó de sus labios. «María». Las palabras, aunque gruesas, la llenaron de una extraña esperanza, y en su interior supo que había más de lo que imaginaba en los misterios de la vida. Mientras la ambulancia llegó y el pánico se calmaba, María llevó la mirada a Carlos.
Debo descubrir qué es eso que dejó mi abuela. Pero al mismo tiempo debo cuidar de Javier, confesó, sintiendo como el peso de la decisión la hundía en la confusión. Carlos asintió, sabiendo que el camino por delante seguiría siendo complejo. Prometo que estaré contigo en todo momento. Pero esta vez no solo se trata de sanar el pasado, sino también de enfrentar lo inesperado que está por venir. María tragó saliva, sintiendo la urgencia de actuar, pero también la carga de los secretos aún no revelados. La vida tenía un modo peculiar de ponerles a prueba. Y en ese momento una risa resonó entre sus pensamientos. Podría ser que Javier, aún inconsciente, tuviera una revelación que aún nadie conocía. Era posible que el camino hacia el jardín se abriera de nuevo de formas inimaginables. Sería aquello el inicio de una verdad más profunda que podría cambiar no solo sus vidas, sino la de su familia entera. Su corazón latía con fuerza, y en su pecho florecía la certeza de que algo grande estaba a punto de suceder, aunque no podía vislumbrar su forma. Pero la vida, claramente desdibujada por las sombras, ofrecía más de lo que aparentaba. ¿Cuánto estaban realmente dispuestos a descubrir? La ambulancia llegó, rompiendo la burbuja de pánico que se había formado. Los paramédicos se movían con rapidez, organizando el caos en torno a Javier. María sintió que su pecho se comprimía cada vez más a medida que los hombres de blanco trabajaban en su amigo. Era como si cada movimiento, cada intento de revitalizar a Javier, afectara directamente su aliento, su vida misma. «Por favor, despierta», murmuró, aunque sabía que su voz apenas si podía llegar hasta él. Carlos estaba a su lado, la mano apretada en una promesa silenciosa de apoyo. Sofía lloraba a su izquierda, cubierta en lágrimas y miedo, y María sintió que su corazón se rompía por ambas. No era justo. Mientras los paramédicos intentaban estabilizar a Javier, pensamientos frenéticos invadieron la mente de María. ¿Qué pasaría si Javier no despertaba? ¿What si lo que había visto en su abuela y en el jardín realmente estaba relacionado con esto? Las preguntas se amontonaban, y en lugar de encontrar respuestas, cada una parecía abrir la puerta a nuevas ansiedades. «Todo va a estar bien, María», Carlos le susurró, aunque su propia voz temblaba con la incertidumbre. La vida, con su enigma constante, parecía haber tomado un giro salvaje. De repente el aire en la calle se sentía más denso, como si el universo mantuviera su aliento mientras esperaban. Hubo un momento en que María sintió que el tiempo se había detenido, que el mundo se comprimía alrededor de su angustia. El murmullo de la multitud se desvaneció y quedó solo el zumbido en sus oídos. Las sirenas se apaciguaron. Un paramédico de cabello rizado y gesto decidido examinó a Javier. «Estamos haciendo todo lo posible», le aseguró a Sofía, quien a duras penas logró asimilar la información. María sintió que debía hacer algo, decir algo, pero las palabras se atoraron en su garganta. Esa impotencia la consumía. «Javier, despierta», gritó de nuevo, cada sílaba fluyendo con la fuerza de la esperanza. En un segundo, la mirada de Javier pareció moverse, sus ojos se abrieron parcialmente. María fue lo único que alcanzó a susurrar, como si bastara su nombre para dar forma a una conexión que había estado a punto de desvanecerse. Un grito de alegría y alivio se extendió por su pecho. Pero incluso ese pequeño momento de luz se nubló rápidamente. Los paramédicos continuaron trabajando, y María se dio cuenta de que aunque su amigo había regresado de alguna manera, el camino se presentaba largo y lleno de incertidumbres. Mientras más observaba, más se daba cuenta de que el festival había cambiado de tono. La música, que antes los llenaba de alegría, se había tornado en un eco distante, cambiando el ambiente completamente. «Lo llevamos al hospital, necesitan que lo mantengamos estable», informó el paramédico mientras comenzaban a colocar a Javier en la camilla. María no podía separarse de su lado, sentía que cada segundo consumía parte de su aliento. «Voy contigo», declaró, y a su lado, Carlos y Sofía la siguieron. En el trayecto, la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dando paso a una inquietud desconocida. María no podía sacudirse la inquietante sensación de que Javier no solo había estado inconsciente, sino que había estado atrapado en algún lugar oscuro de su mente, tal vez un lugar que contenía verdades no resueltas sobre su propia existencia. ¿Qué había visto? ¿Qué había experimentado? La ambulancia se zambulló en el tráfico, y sus latidos resonaban en sus oídos. «María, ¿qué piensas hacer?». La voz de Carlos emergió entre sus pensamientos, arrastrándola de vuelta a la realidad. «No lo sé. Pero algo me dice que esto va más allá de un accidente».
Siento que tiene que ver con el jardín y los secretos que me dejó mi abuela, confesó, sintiendo el peso de la revelación. Tal vez debas hablar con él cuando despierte. Debes averiguar lo que realmente pasó, sugirió Carlos, apoyando su mano sobre ella. La esperanza se entrelazaba con el miedo en su corazón. Unos minutos después, la ambulancia se detuvo y los paramédicos rápidamente llevaron a Javier a la sala de emergencias. María se quedó afuera, su corazón acelerado, deseando que las respuestas vinieran rápidas y claras. Mientras esperaba, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso Javier tendría la clave para resolver todos los misterios que la rodeaban? Una idea surgió en su mente con fuerza. Si Javier había tenido una experiencia cercana a la muerte, tal vez había visto algo en ese mundo que escapa a lo terrenal. Fue un pensamiento electrizante. Podía ser que él conociera los secretos del jardín que habían atormentado a su familia durante generaciones. Decidida, cerró los ojos por un instante. Asumiría cada incertidumbre, cada temor, si eso significaba descubrir la verdad detrás de su herencia. Aún así, la pregunta persistía, ¿estaba realmente lista para lo que pudiera revelar? Mientras las puertas de emergencia se cerraban tras los paramédicos, una sensación de inminente cambio llenaba el aire. Lo único que podía hacer era esperar y descubrir lo que el destino pronto tenía reservado para ella. Pero en lo profundo de su alma, sabía que esa espera podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino también para todos los que amaba. ¿Qué más cosas oscuras y sorprendentes podría desenterrar, una vez que la verdad comenzara a salir a la luz? El corazón de María palpitaba con fuerza mientras observaba los fluorescentes en la sala de espera. Las paredes blancas casi hostiles la rodeaban, y cada segundo que pasaba sentía que el aire se volvía más pesado, menos respirable. Sabía que en cualquier momento podrían salir los doctores, y su mirada se enfocaba constantemente en la puerta, como si con solo desearlo, fueran a aparecer. Carlos se sentó a su lado, notando la inquietud en su rostro. ¿Qué pasa, María? Tienes una mirada alejada, le dijo suavemente tratando de aliviar la presión que sentía en el ambiente. Es solo, no puedo dejar de pensar en lo que pasó, respondió, dejando que unas lágrimas silenciosas recorrieran sus mejillas. Si Javier ha visto algo sobre el jardín, no sé si estoy lista para escucharlo. La imagen del jardín en la casa de su abuela la invadió. Aquella belleza floreciente oculta tras las sombras de secretos. Recordó la sensación que le había dado la primera vez que pisó el lugar, una mezcla de maravilla y un inexplicable temor. La noche en que había visto aquella figura en él, un eco lejano que ahora parecía cobrar sentido. Carlos hizo una mueca. No estás sola, ¿sabes? Cuando lo aprendas, yo estaré aquí. No importa lo que sea. La calidez de su voz le dio un poco de consuelo, pero la incertidumbre era un peso que no podía quitarse de encima. ¿Qué pasaría si lo que Javier había experimentado era más de lo que podían manejar? Justo cuando comenzaba a ser absorbida nuevamente por sus pensamientos, la puerta se abrió, y un médico de bata blanca apareció. María sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo está Javier? Preguntó rápido, casi atropellándose con sus propias palabras. El doctor miró a la sala, intercambiando miradas con Carlos antes de asentir. La situación es delicada, pero ha respondido a los estímulos. Está estable aunque todavía en observación. Lo más importante ahora es que despierte. Una ráfaga de alivio fluyó a través de María, pero la sonrisa que quiso dibujar no llegó a sus labios. Pero... ¿recuperará? Es difícil decirlo, pero la respuesta a eso dependerá de él y de cómo su cuerpo se recupere del trauma, explicó el doctor, notando la angustia en su rostro. Pueden pasar horas antes de que recupere completamente el sentido. María sintió una punzada en el interior. ¿Horas? Se sintió atrapada a la espera de algo que podría no cambiar nada en su vida, pero algo en su interior le decía que no podría resistir más tiempo en la incertidumbre. ¿Puedo estar con él?, preguntó de repente, el impulso de estar al lado de Javier superando sus propios temores. Esto es una sala de emergencia. No se permite entrada, pero haremos lo posible por avisarte en cuanto despierte, contestó el médico con una mirada compasiva. María miró a Carlos y Sofía, quienes la rodeaban, sus rostros reflejando su propia angustia y anhelo. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Debo entender lo que ocurrió, declaró, levantándose de la silla. ¿A dónde vas?, preguntó Sofía, alarmada. Voy a buscar respuestas. Al jardín de mi abuela, donde todo comenzó.
Hay algo ahí que siento que necesito descubrir, respondió, sintiendo que ya no podía esperar pasivamente. La curiosidad y el miedo formaron un torbellino en su interior, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. María salió del hospital con la determinación de desenterrar lo que se ocultaba bajo la tierra de sus recuerdos. A medida que se acercaba a la casa de su abuela, la familiar melodía del viento meciéndose a través de los árboles y la fragancia de las flores la envolvieron, despertando emociones olvidadas. Lo que no sabía era que lo que encontraría en el jardín no solo cambiaría su percepción sobre su familia, sino que también traería consigo un oscuro secreto que había estado oculto durante generaciones, uno que podría arruinar todo lo que conocía. Mientras se acercaba a la entrada, una pregunta resonó en su mente: ¿estaba verdaderamente lista para enfrentar lo que el jardín tenía reservado para ella? La respuesta, aunque distante, parecía estar esperándola justo detrás de la puerta, en un rincón sombrío donde la luz apenas alcanzaba a entrar. Todo estaba por revelarse y un giro inesperado aguardaba en la penumbra. El sonido de sus pasos resonaba en el camino de tierra, un eco solitario mientras María se acercaba al jardín, su jardín, cargado de recuerdos y secretos. Las flores que antes la deslumbraban ahora parecían esconder algo más que su belleza, un misterio que amenazaba con devorarla. La casa de su abuela se alzaba majestuosa, pero su sombra se proyectaba más oscura que nunca. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire fresco le dio la bienvenida. El aroma a tierra húmeda y flores maduras la envolvió, trayendo consigo memorias de risas, de alegría y de días de verano pasados. Pero hoy, ese mismo aire le parecía pesado. Era como si el jardín supiera que ella estaba allí en busca de respuestas. María recorrió el camino familiar, sintiendo cada paso como si estuviera cruzando un umbral hacia lo desconocido. Su mente giraba en torno a Javier, su querido hermano, y a lo que su accidente podría significar. ¿Qué había visto? ¿Qué había descubierto en ese jardín mágico que ahora parecía tan oscuro? Sus dedos se posaron en los pétalos de una rosa, su tacto suave contrastaba con la agitación interna que sentía. Mientras avanzaba, el corazón le latía descontrolado. Imágenes de la figura que había visto aquella noche se agolpaban en su mente, desdibujando los límites entre el miedo y la curiosidad. Esas sombras en el jardín parecían cobrar vida. Al llegar al corazón del jardín, donde el arbusto de jazmines florecía, se encontró frente a una antigua fuente que ella había olvidado. Estaba cubierta de maleza, escondiendo su belleza, pero aún emanaba un brillo sombrío. Con determinación, se agachó y comenzó a despejar la vegetación. A medida que lo hacía, una sensación de estar siendo observada la recorrió. María se detuvo, respiró hondo y dejó que su valentía la impulsara a seguir. Cuando la fuente estuvo despejada, el agua cristalina reflejó una luz que la intrigó. Acercándose, notó algo brillando en el fondo. Sin pensarlo, se arrodilló y metió la mano, sacando un pequeño objeto ovalado cubierto de barro. Lavándolo con cuidado, reveló un medallón antiguo, desgastado, pero claramente precioso. Al abrirlo descubrió dos fotografías, la de su abuela de joven y una figura desconocida a su lado, un hombre que parecía mirar al horizonte con una expresión de melancolía. La imagen golpeó a María como una ola. ¿Quién era ese hombre? La conexión instantánea con esa figura misteriosa le dio un vuelco en el corazón. En ese instante escuchó un ruido, un susurro en la brisa, nombres olvidados, historias no contadas. Entonces la tierra pareció temblar bajo sus pies. María giró sobresaltada, sintiendo que alguien más estaba ahí. Sus ojos se abrieron como platos. Era Javier con sus ojos aún entrecerrados, la mirada perdida, pero tan familiar. María murmuró con voz temblorosa. Y en ese momento todo su mundo se detuvo, el medallón cayó de sus manos y se deslizó por la tierra. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la pregunta latía con fuerza: ¿qué había ocurrido realmente? ¿Por qué estaba su hermano aquí, y por qué parecía más que un simple sueño? Los ojos de Javier se asomaron entre las sombras del jardín. No tengo mucho tiempo, dijo, su voz llena de urgencia. Tienes que saber la verdad. El aire se volvió denso, y María sintió que su destino se acercaba. La revelación se deslizaba en su camino, un camino que estaba preparado para cambiar sus vidas para siempre. Pero ¿estaba lista para enfrentar el oscuro secreto que las generaciones trataban de olvidar? Todo lo que había creído estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué más le deparaba el destino? El silencio envolvía el jardín, pero el corazón de María latía con fuerza.
A sus pies yacía el medallón, y ante ella, su hermano Javier era una aparición inquietante, una mezcla de luz y sombra. Mientras la brisa movía suavemente las hojas, sus ojos buscaban respuestas en los de él, una conexión que había sido rota pero que ahora parecía resurgir con una fuerza inquebrantable. María repetía a Javier con un tono que resonaba entre lo familiar y lo extraño. Tienes que saber la verdad sobre el jardín, sobre lo que realmente significa para nuestra familia. Ella sintió como si el mundo se hubiera detenido. No podía apartar la vista de su hermano, su voz temblaba, cargada de emociones. Javier, ¿qué pasó? Logró articular, sintiendo que cada palabra era un ancla a su realidad. Javier se acercó un paso, y aunque su rostro se veía pálido y cansado, en sus ojos había un brillo de determinación. La noche en que perdí el conocimiento visité un lugar que no debería haber visitado, pero vi cosas que nos involucran a todos. La historia de nuestra familia está atada a este jardín de formas que nunca imaginamos. No es solo un lugar de belleza. Es un momento oscuro del pasado que necesita ser enfrentado. María sintió que su estómago se retorcía. Cada palabra de Javier lo hacía más real, pero a la vez más aterrador. ¿De qué estás hablando?, preguntó sintiendo que la confusión inicial se transformaba en un profundo interés. Tu abuela dejó un legado de amor y dolor aquí. El jardín es un refugio pero también un recordatorio de secretos que han permanecido ocultos. Hay una historia familiar que no fue contada. La figura que viste una noche era la representación de aquel dolor. Ella quiso que redescubriéramos ese legado, pero algo nos ha mantenido alejados. María miró la fuente que había limpiado, ahora llena de vida, y se dio cuenta de que detrás de esa belleza había algo aterrador por descubrir. ¿Qué se supone que debemos hacer?, dijo su voz un susurro. ¿Por qué decidiste volver y contarme esto ahora? Porque hay una elección que debemos hacer. No podemos seguir ocultándonos de nuestra historia, María. Necesitamos enfrentarlo, ya sea juntos o, de lo contrario, el peso de eso seguirá afectándonos, contestó Javier, su voz resonando con una urgencia palpable. Cuando me abría lo que había en el jardín, me di cuenta de que todo se entrelaza. Cada flor, cada sombra, es un hilo que une nuestro pasado al presente. María dejó que esas palabras penetraran en su ser. Las risas en el festival, el amor de su madre, el caos de lo que había sido su ruptura con Carlos, todo comenzaba a cobrar sentido. ¿Cómo podemos enfrentarlo?, preguntó sintiendo el poder de la decisión que estaban a punto de tomar. Volvemos a la fuente. Esa es la clave, el centro de todo. Ahí se guarda la verdad, reveló Javier, su mirada ahora decidida. Pero hay que estar preparados para lo que encontraremos. El miércoles pasará la tormenta, pero primero debemos nadar en su oscuridad. María sintió una mezcla intensa de miedo y expectativa. Vayamos, dijo confiando en que la historia de su familia era un hilo que las uniría a todas las mujeres que habían compartido risas y dolor. Tú y yo lo haremos juntos. Y así comenzaron a caminar hacia la fuente, cada paso resonando en la tierra como un eco del pasado. A medida que se acercaban, las flores parecían florecer aún más, como si celebraran su unión, mientras el viento les susurraba secretos antiguos. María se arrodilló junto a la fuente y con sus manos limpias, levantó el medallón brillando al sol. Esto es solo un comienzo. Un comienzo para sanar juntos. Ambos se miraron en silencio, sintiendo que ese momento expresaba esperanza y el potencial para redimir sus heridas. Con un profundo suspiro, Javier dijo, hagamos esto. De la tierra nacieron nuevas posibilidades que los ponían en concordancia con su pasado, y casi sin pensarlo, comenzaron a hablar, a recordar y a compartir. La verdad empezaba a desvelarse ante ellos, y la lluvia de amor y luz que alguna vez existió entre ellos parecía resurgir a la vida. Mientras las gotas de agua caían en la fuente, experimentaron una conexión que había estado perdida. María cerró los ojos dejando que el frío de la realidad la sacudiera, y escuchó la voz tenue de su abuela, quien parecía susurrarle que era el momento de levantarse. Con una combinación de amor y dolor, María sintió como los lazos de pertenencia y fuerza se entrelazaban en su corazón, y supo que podían enfrentar la sombra que desde hacía tiempo les amenazaba. El jardín, ese jardín mágico y enigmático, ya no sería un lugar de miedo, sino de descubrimiento, renacimiento y sanación. María tomó la mano de Javier y de pronto, ese simple acto se transformó en un símbolo de resistencia y promesa mutua de no dejar que los fantasmas del pasado la dividieran. Las familias no se rompen por un pecado, sino que se sanan con amor y perdón. Una nueva historia comenzaba a florecer,
tejida en cada pétalo, en cada susurro, en cada aliento que daban al unísono, y así, la vida que una vez se sintió en sombras, ahora brillaba con la luz de la verdad y el amor. El jardín era más que un refugio, era la esencia de sus sueños, de sus regresos, y del amor que jamás podría romperse. No esperes ni un segundo más para compartir. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final emocionante. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.